este comentario en el cual me dejan un reto. Como pueden ver, nos explican de hecho que ganando copas en Inglaterra nos da acceso directo a competiciones europeas, ojo, sin jugar en primera división. Este reto me pareció bastante interesante, así que lo vamos a sacar adelante justo hoy con un equipo de tercera división, con el Portsmouth, que recién acaba de ascender a la segunda división. Es un viejo conocido en el canal, así que justo eso es lo que vamos a hacer en este instante. Poderoso like, suscríbanse chicos y atentos porque este reto podría llegar a ser bastante largo, pero muy divertido. Primero, dejar clarísimo que esto no es realista, así que podemos hacer algunos fichajes sin que tengan que ceñirse a la realidad, valga la redundancia. Un equipo interesante tiene este Portsmouth, tiene bastantes jugadores jóvenes, pero podríamos hacer algunos cambios. Voy a intentar traer jugadores por ahí libres que estén chéveres, digámoslo así, como los mexicanos que encontramos en la primera temporada, y también voy a intentar traer jugadores con buen potencial, jóvenes económicos con buen potencial, porque no sé, el presupuesto de este club es bastante bajo, como pueden ver, 3 millones, bueno, eso no importa mucho. Voy a iniciar esto chicos, veamos qué sucede, una intro bastante larga, pero espero que todo haya quedado claro. Iniciamos con el primer fichaje, César Huertas, el mexicano que encontramos gratis, porque tenemos que crear una plantilla competitiva, dado a que, bueno, jugar las copas no es nada fácil. Otro mexicano que está totalmente gratis, ya saben, pero que es muy bueno, tiene muy buen potencial, ya sabemos que esto no tiene nada de realidad, así que este muchacho es muy asequible para este episodio, es muy permitido mejor. Aquí podemos ver, bueno, lo que es la liga nuestra en este instante, pero lo que más le vamos a prestar atención es a la FA Cup, Carabao Cup. Esta Bristol Street Motors Trophy no tiene relevancia porque no nos da cupos a competiciones europeas. Veamos a ver qué sucede en nuestro primer partido de FA Cup o Carabao Cup, bueno, en fin, cualquiera de estos dos. Muy bien, estamos en Carabao Cup, partidillo, veamos cómo nos va. Wow, 2-1, ojo que empezamos bien contra este Barnsley. Segundo partido de esta Carabao, wow, 2-1, creí que íbamos a perder por más. Nuevo partido, este es por FA Cup, la más importante, digo yo. Wow, lo ganamos. Esta es la más importante porque nos manda directamente a Europa League. Wow, tenemos a los mexicanos un poco agotados, pero los podemos sacar. Vamos contra el Sunderland y perdemos 2-0. Chicos, hemos llegado al final de la temporada y justo lo que siempre pretendemos en un modo carrera, que es ganar la liga, pues ahora mismo o en este episodio diría que no es tan bueno. Ojo que avanzamos a segunda división con 107 puntos, muy pocos fichajes. Wow, esto es increíble. Llegamos justo a la ronda 3 y el Sunderland nos sacó de competición. Y por la Carabao Cup llegamos a la segunda ronda. El Chelsea nos eliminó. Nos tocó un rival muy grande en esta fase y pues complicadísimo. Voy a hacer un revolcón para esta temporada, voy a hacer ventas importantes. Los jugadores que más se desarrollaron la temporada anterior, como estos, los he vendido todos. El delantero, el extremo derecho, esta no fue una tan buena venta, pero voy a tratar de reforzar el equipo con jugadores jóvenes con buena proyección, aunque me dirán que los que estaban bien, pero yo quiero un poquito más que crezcan un poco más, o sea, que estén más desarrolladitos por el tema de las copas. Este Colby Bishop, el jugador o el delantero estrella, es la venta más grande que hemos hecho, 10 millones, pero ya con esto creo que hemos logrado acumular algo así como unos 40 millones tal vez y podemos divertirnos en el mercado de fichajes. Bueno, 30 millones, creí que habían más, pero 30 millones está perfecto. He hecho un maravilloso negocio, he comprado a este señor por 9 millones, tiene una valoración de 76 creo que es, o 77, muy buen negocio. Lo más importante, está jovencito, 78, no, creo que son 77. Bueno, está jovencillo, es el señor Cameron Archer, tiene buen potencial, bueno, al menos eso creo, pero está joven, está muy joven y creo que de cara al futuro nos viene muy bien. Timothy Pembele, el ex PSG, creo que era él, llega como nuestro lateral derecho titular. Ojo con eso, yo creo que va a ser ha sido una buena elección. Este jugador no lo tenía en mi radar, lo acabo de descubrir, hasta tiene el rostro recreado y tiene un potencial interesante. Miren, este chico tiene 23 años, 75 de media o 76, déjenme ver. Salió por 11 millones, Nicolo Cambiaghi, ¿será que así se pronuncia? Bueno, no sé, 12.5 millones, creo que fue una buena negociación, perfecta, y creo que tiene 76 o 77, déjenme ver, o 75, 76. Creo que viene muy bien, jovencillo, para ser titular. Perfecto.
Necesitamos reforzar nuestro medio campo y hemos recurrido a los agentes libres. Ojo, porque no hay dinero. Se acabó el dinero, pero no importa. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir intentando. Nos estrenamos en esta temporada en Carabao Cup. ¿Cómo nos va? Muy bien, muy bien. Hemos tratado de mejorar la plantilla con unos cambios sutiles. Segundo partido de esta Carabao. A ver, muy bien, 3-2, perfecto. Estamos en octavos de final. Es posible que avancemos. Este Swansea es complicado y nos daña la fiesta. Tenemos FA Cup, vamos de visita, veamos cómo no puede ser. No puede ser. Iniciamos la tercera temporada y hay algo que quiero que por favor en los comentarios me expliquen. ¿Por qué cuando estoy haciendo episodios de solo agentes libres no encuentro grandes agentes libres? Bueno, no todas las veces, brigamos, y miren lo que me he encontrado como laterales izquierdos. Necesito uno. Este muchacho me encanta porque está bastante joven, pero miren, tenemos a Ryan Sessegnon, no sé cómo se diga, y tenemos a Nuno Tavares. Por Dios santo, ¿por qué nunca cuando estamos solamente con agentes libres nos salen estos regalos, estas maravillas? Yo creo que me voy a ir, no sé por cuál, déjenme ver cuál tiene más ritmo. Tiene más ritmo este señor, tiene números más interesantes, ambos tienen números chéveres, pero creo que me voy a ir por Nuno Tavares. Voy por él. Vamos a reforzar la defensa con este señor Sinali, no sé cómo será, Diomande, debe ser Diomande. 76 de media, tiene 24 años, creo que está perfecto. Nuestro presupuesto es bajo y este señor nos va a servir mucho. Supongo que van a decir, oye, este es un episodio de solamente agentes libres, ¿o qué? ¿De qué se trata este episodio? Bueno, chicos, lo que pasa es que ya he hecho tantos episodios de agentes libres que siento que me he vuelto experto para conseguir jugadores. ¿Y para qué vamos a pagar si son grandísimos? Este jugador va a ser suplente, son buenos jugadores, son jóvenes y están gratis, pues los traemos y punto. Igual estamos con un equipo de tercera división y tenemos 20 millones apenas de presupuesto. No creo que podamos fichar un jugador bastante top, o si fichamos uno, podemos fichar dos. Recién desempacadito desde Racing. Este jugador no es actualmente de Boca o es de Racing, no lo sé, pero sí sé que al menos su camiseta nos dice que pasó por Boca. En fin, Agustín Almendra llega a nuestro club. Wow, tiene 79. Sí, creo que tiene 79, no tiene 80. Ha llegado por un valor muy bajo, en serio muy bajo, 11.600.000 euros. Creo que es muy barato y va a ser titular. Inicia nuestra participación en esta. ¿Esto es Carabao? Sí, creo que sí, con lluvia y todo, y perdemos. Vale. Ronda 3 FA Cup, la más importante. Déjeme ver, muy bien. Esto está perfecto, pero ya saben que aquí no avanzamos mucho. Tenemos un partidazo, muchachos. FA Cup en casa. ¿Será que lo sacamos adelante? Miren, y ante el Newcastle, eso me da esperanza. Ronda 5 de esta FA Cup. Tenemos partidillo ante el Crystal y miren, ganamos por penaltis. Muy bien. De visita ante el Aston Villa, seguimos vivos en esta FA Cup, perdemos. Hasta aquí llegó el sueño. Esta temporada ya es historia, como pueden ver, quinto en la Championship, ronda 6 en la FA Cup, ronda 1 en la Carabao Cup. En los playoffs nos fue mal. Bueno, eso no importa, vamos a continuar. Voy a iniciar esta temporada reforzando la defensa. Necesitamos un defensa potente. Bueno, esperemos que Victor Nelson, este señor es danés o de dónde es, bueno, no lo sé. Eso no importa, lo que importa es que llega al club con 83 de media. Aquí sigue 84, pero son 83 y va a ser titular evidentemente. Un porterazo agente libre que nos hemos encontrado, lo necesitamos porque estamos mal de portero y la verdad el presupuesto sigue siendo bajo. La compra de nuestro central nos dejó con poca liquidez y este señor llega con 79 realmente, no tiene los 80. Partidillo de Carabao, creo que este es el segundo. Sí, lo ganamos muy bien. Más Carabao, no sé en qué ronda vamos, pero vamos avanzando. Más Carabao. Muy bien, hemos avanzado. Bueno, yo creo que la Carabao Cup ha llegado a su fin porque vamos de visita a Leyland Stadium. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué maravilla! Hay esperanza. Miren cómo han quedado los cuartos de final de esta Carabao Cup. ¡Qué locura! Creo que este es el primer partido de la FA Cup. ¡Ojo, que estamos de locales! ¡Wow! Ganamos muy bien. ¡Ay, Dios! Yo no sé si podamos pasar en Stamford Bridge.
¡Ay, no lo puedo creer! Pasamos en Stamford Bridge, muchachos, en esta FA Cup. No, mentiras, esta es Carabao. Es Carabao, ojo. Partido de vuelta, global de 1-0, global de 1-0. ¡Oh, chicos! Este es por FA Cup, ojo. Este es por FA Cup. Tranquilos, que vamos en coche. Tenemos una final de Carabao Cup. Recuerden que esto es solo un pequeño paso para lo que tenemos en mente. ¡Wow! Estoy jugando en principiante y no lo había notado, perdón. Aunque eso no afecta cuando simulamos. Afecta, o se hace efectivo más bien, es cuando vamos a jugar el partido, ahí en el gameplay como tal, pero cuando se simula, la verdad no afecta. Veamos cómo nos va en este partido. 1-0. Miren. Campeones, tenemos acceso a la Conference League, pero ojo, esto es solo un pequeño paso porque la Conference tendremos que ganarla para acceder a la Europa League y posterior a ello, ganándola también a la Champions. O sea que esto resulta siendo solo, como dije, un pequeñito paso. Partidillo de FA Cup, ojo que con esta sí la carrera es más corta, ojo, porque esta nos da, ya saben, acceso directo a la Europa League. Tenemos otro partidillo, vamos a Londres y por penalti nos dejamos más bien en el camino al Tottenham. Esto es gigantesco. Ay, Dios santo, este es un partido complicado, pero muy importante si lo lográramos sacar adelante. Uy, tengo nervios. No puede ser. Ojalá todo siga así. Tenemos la final contra el City. ¡Wow! Esto sería apoteósico si lo ganáramos. No, nos golearon. Difícilmente íbamos a sacar esto adelante contra este poderoso City. Vamos a la siguiente temporada porque creo que esta ya finalizó. Tal vez esto no sea muy inteligente. Anjorín nos ha ayudado mucho, pero quiero un jugador con un poco más de calidad para el medio campo, como mediocampista ofensivo. Lo hemos vendido por 80 millones y lo que tengo en mente puede costar un poco más de 100. Me he ido por Kai Havertz. Curioso que haya aceptado venir a la segunda división. Eso es bien curioso realmente. Pero ahí está. Llega este muchacho. Yo creo que es la calidad necesaria que necesitamos para ganar esas copas. Tenemos primer partido por Carabao. Este es Carabao, sí. Este es Carabao Cup. Déjenme ver, 2-0, aunque ya tenemos un equipo muy competitivo para esta competición, valga la redundancia. Más Carabao. Ya saben que iniciando la temporada nos vamos con la Carabao. No puedo creer esto. ¡Wow! Y nos ganó 3-1 este Northampton. Ojo que estamos en Conference League. Vamos a simular el debut a ver cómo nos va. Déjenme ver, 2-0, muy bien. FA Cup para esta temporada. Veamos cómo nos va. Ahí está nuestro equipo que no ha sufrido modificaciones. Claro que no, 2-1, muy bien. Segundo partido de FA Cup, o al menos en esta temporada. Vamos de visita a... ¡Wow! 3-1 al Liverpool. Fantástico. Ojito que sigue esta FA Cup, 3-1. Si le ganamos a equipos como el Liverpool, yo creo que estos equipos los dejamos atrás fácil. Octavos de final de esta Conference. Recuerden que estamos detrás de un cupo para Europa League. Ahí tenemos otro partido de Conference y vamos por este de Copa que es supremamente importante. Y estamos de visita. En los penaltis avanzamos, aunque casi nos elimina el West Bromwich. Chicos, pasamos 3-0 por Conference League. Tenemos el partido de vuelta. Estos son los cuartos, ojo. No nos ha quedado tan difícil. Aquí avanzamos, arrasamos con este Nantes. Y tenemos más Carabao Cup. FA Cup de visita. 4-2, muy bien. Tenemos... ¿estos son qué? ¿Cuartos de final o semifinales? No sé. 2-1, perfecto. Son semifinales, muchachos, son semifinales. Estamos a nada de ser finalistas. Ojito que sigue la FA Cup. Esta vez estamos de locales. Ganamos ante el Aston Villa. Esto realmente empieza a hacerse fácil. Ese partido anterior por Copa lo ganamos, evidentemente, y ese fue el campeonato. Es decir, ganamos. Ya tenemos acceso a la Europa League, lo que significa que este partido lo iba a jugar, pero ya no tiene mucha relevancia. Mire, de todas maneras, por ambos lados vamos a ir a jugar Europa League. Miren cómo han quedado las cosas esta temporada. Octavo lugar en la Championship, campeón de la FA Cup, ronda 2 de la Carabao, muy mal, pero campeón de la Conference. Tenemos acceso por lado y lado a la Europa League. Un fichaje para esta temporada, un jugador de 29 años que creo que tiene la experiencia suficiente para que nos ayude en
la Europa League va a ser titular sin lugar a dudas. Chicos, tenemos esta finalísima de Community Shield contra el Arsenal, pero pues esto creo que no nos da nada a nivel europeo. Estoy casi seguro que no nos da nada porque es el campeón de la Premier y el campeón de la FA Cup. Bueno, algo así. Pero la ganamos, es lo que cuenta. Hablando de Carabao Cup, ya tenemos el primer encuentro. Estos encuentros yo creo que los ganamos supremamente fácil. Uy, no tanto. Ya saben, iniciamos con la Carabao Cup durante toda la primera temporada. Tenemos a el señor, bueno, la parte primera de la temporada, o en la primera parte. Allá teníamos amonestado a Havertz. Yo no sé, bueno, con este equipo que tengamos sea muy difícil ganar esta Europa League. No estoy tan seguro. Bueno, empatamos contra el Feyenoord. ¡Ojo! Más partidos de Carabao. Ganamos muy ampliamente. Más partidillos de Carabao Cup. Déjenme ver, 3-0. Esto ya lo ganamos con una facilidad increíble. Más copillas, más copilla, más Carabao Cup. ¡Wow! Veníamos ganando mucho. Increíble. Adiós, Carabao Cup. Inicia la FA Cup. Bueno, inicia para nosotros. Veamos cómo nos va. 3-1, perfecto. Continuamos ahora de locales ante el Wigan, 2-1. Recuerden que ya no estamos en Carabao y creo que estamos en octavos de la Europa League. Más FA Cup, 2-1, perfecto. Y tenemos octavos de esta Europa League. Déjeme ver, 2-1, muy bien, ante el Unión Berlín. Partido de vuelta, yo creo que estamos muy tranquilos. Perfecto, 3-1, tenemos uno más por FA Cup. Estamos en la ronda 6, vamos de visita, ve. Ay, este West Ham no lo comimos fácil. Cuartos de final, vamos a España. Tenemos jugadores enojados. Muy bien, 2-1 de visita. Partido de vuelta, ahora en casa. Yo creo que en casa es mucho más fácil. 1-1, no, bueno, pero avanzamos. Partidillo ante los señores de Stamford Bridge, 3-1, perfecto. Nos hemos encontrado a la Juventus de Turín, chicos. 3-3 en el partido de ida. Ojo con esto. Partidillo de vuelta, tenemos jugadores enojados. 1-0, 4-3 en el global. Fantástico. Finalísima ante la Roma, chicos, y jugamos en calidad de locales. Bueno, pareciera, y lo sacamos adelante 1-0. Estamos en Champions. Y tenemos final también de esta de FA Cup. Miren, ¿será que la sacamos adelante? Yo creo que sí. Wow, no la ganamos. Chicos, creí que la íbamos a ganar. Maldición. Partidito de Carabao Cup ya en esta temporada, aunque realmente esto ya no nos importa mucho. Le apuntaríamos más a la FA Cup, creo yo. Esta Supercopa de Europa. Y vamos a asegurarla, obviamente. Wow, tenemos un lesionado. Esperemos que no sea por mucho tiempo. Muy bien, esperemos que no sea por mucho tiempo. Y no le ganamos al City. Tenemos más FA Cup. Carabao Cup. Sigue nuestro muchacho lesionado, por Dios santo. Y ganamos por penaltis. A ver cómo quedó nuestro grupo en el grupo H, más bien en Champions. Vamos contra el Betis, el Gent y este Copenhague. Simulemos el partido inaugural. Por Dios santo, este muchacho, ¿cuánto le queda? ¿A quién pongo ahí? Es que este chico, que creo que no tengo más ahí. Perfecto, dejémoslo ahí. Y pongamos a este mediocampista. Perfecto. Veamos cómo van. 3-1, muy bien. ¿Esto qué es? ¿No era que ya nos habían eliminado? ¿O no? No, creo que no. En este caso sí, ya nos eliminaron ahora sí de la Carabao Cup. Partidillo de FA Cup. Vamos de visita y empatamos contra el Arsenal. Pasamos como líderes de grupo. Veamos cómo nos va. ¿Contra quién tenemos? Vamos contra el Mónaco. No está tan difícil los octavos. Segundo partido, vamos nuevamente contra este Arsenal y en los penaltis avanzamos. Ojito, porque nos vamos con 1-0. Wow, casi perdemos. Octavos. Ay, chicos, ¿cómo nos irá en este partido de visita? Muy bien, 3-1. Aquí tenemos que irnos preparando por si no logramos conseguir la Champions. Nos toca volver a empezar. 2-1, muy bien. Yo creo que no es tan complicado avanzar. 90 minutos para irnos a cuartos. Wow, casi que no. ¡Uy, Dios! Pero estamos en cuartos. Partido copero. FA Cup, muy bien. Cuartos de final contra este Athletic Club de Bilbao. La verdad es que no nos ha quedado tan complicado, creo yo. 1-0 de visita. No está bien, pero tampoco está mal. Partido decisivo. ¿Será que vamos a la final? Déjenme ver. 3-1. Ganamos contundentemente. Más Carabao, más FA Cup, perdón. Esto es FA Cup y perdemos. ¡Wow!
Uy, no puede ser. Esa Champions medianamente fácil tenía que terminar en algún momento. Nos íbamos a encontrar un equipo grande como este. Veamos qué sucede en el partido de vuelta en el Allianz. 1-1 y los penaltis nos dieron el paso a la final. ¡Qué maravilla! Partido final. Ojo, partido final, chicos. No sé cómo salga esto. 2-0, lo hemos conseguido. Increíble. Logramos el reto. ¿Cuántas temporadas fueron necesarias? Creo que como 10. No estoy seguro. Déjenme ver. Estamos en el 2030, ¿no? O sea, ¿fueron 7 temporadas? 7 temporadas, muchachos. ¡Qué locura! Quiero dejarlos. Déjenme ver aquí en la clasificación, porque en esta sí nos clasificamos la Premier League. Pero bueno, increíble tener un nuevo integrante en la Premier League, campeón de la Champions. Por aquí no conseguimos nada, por aquí tampoco. Ojo que por aquí, bueno, aquí tampoco en los playoffs evidentemente no íbamos a estar. Aquí perdimos y tenemos esta Champions. Es una completa locura. En serio que es una locura. Quiero mostrarles cómo terminaron nuestros chicos, un poco agotados. A ver quién fue el goleador esta temporada. Kai Havertz, increíble. Miren cómo terminó la plantilla, una plantilla que al final no mostré temporada tras temporada su desarrollo orgánico, pero pues hombre, es que ese no era tal vez el objetivo de este video. El objetivo era conseguir esa Champions. Este tipo de seguimientos lo hacemos cuando estamos jugando algo o haciendo un episodio realista o un episodio buscando jugadores jóvenes promesas o agentes libres, ¿no? En esos casos sí estamos pendientes de este crecimiento de los muchachos, pero aún así, para finalizar este video quiero mostrarles ahí cómo quedó todo. Mientras tanto, quiero agradecerles por llegar al final de este video, por dejar un poderoso like. Por favor, si me dejan un comentario con algún reto así interesante, algo curioso que les gustaría ver, pues sería bueno que me lo dejaran, así como encontré este comentario que permitió la creación de este episodio. Chicos, increíble este episodio. ¿Por qué? Porque fue algo realmente que no habíamos hecho en el canal y pues hombre, fue fantástico. Yo de mi parte, repito, no tengo más que añadir a este gran episodio. Mil gracias. Poderosísimo like, suscríbanse, atentos porque se viene más contenido. Tengo algunas ideas también por ahí para ejecutar. Quiero jugar la carrera de algunos jugadores que sé que les encanta. Y mientras tanto, ¿qué tal si se van a los 2 videos que voy a dejarles justo en este instante? Del lado derecho pueden encontrar un video de agentes libres, que no sé si les interese, yo creo que sí. Del lado izquierdo pueden ver, no sé, la reconstrucción del Barça. Sí, podría ser la reconstrucción del Barça con un enfoque a la temporada 24-25 y con un proyecto de 3 años. Eso salió maravilloso. Los invito a que lo vean. Sin más me despido, poderoso like, adiós.